Todos aquí son hinchas del fútbol, no mucho, bueno, yo no tampoco que sea súper hincha, pero algunos no sé si saben que soy hincha del mejor equipo de este planeta, ¿cierto? ¿Cuál es? Millonarios, claro, eso. Y me vestí a la ocasión, ¿cierto? Esta mañana, a ver, no está por aquí mi compañero, por aquí. No sé cuántos son de Santa Fe. Ah, bueno, aquí tenemos a algunos. Bueno, yo no sigo. Ah, mire, Jairito, que está bien santafereño ahí. Esta mañana tuve el privilegio. Créeme que lo hice sin ninguna intención, yo no vivo como muy pendiente de cómo están las posiciones de la tabla y le dije, Jairito, ¿cómo estamos hoy en las posiciones del fútbol en Colombia? ¿Cómo estamos, Jairito? Me dijo, no, Millonarios va bien, pero Santa Fe no pasó, no pasó. Y no sé por qué, pero uno siente como un fresquito. ¿Sí? Y bueno, en mi casa también tengo, mi esposa es de Santa Fe, pues ¿sí? Y pues no sé, pasa con los equipos así que son más rivales, por lo menos al final, cuando ya estamos disfrutando el torneo, si a Millonarios no le va bien, yo pienso, por lo menos que a Santa Fe tampoco. Ese que sea mi consuelo. Confieso ese pecado. Si a Millonarios no le va bien, por lo menos que a Santa Fe tampoco. En los profetas menores, vamos a hablar en el día de hoy de un profeta muy clave, central en el día de hoy. ¿Qué hacer cuando tu enemigo cae? ¿Qué hacer cuando tu enemigo no le va bien? Los profetas menores son profetas que no es que tengan menos importancia, sino que son libros más cortos. No los leemos mucho, ¿cierto? Por eso estamos aprovechando esta coyuntura nacional, porque hay mucho mensaje en los profetas menores para la realidad de un país como el nuestro. Espero que lo estén leyendo y ya lo vayan memorizando inclusive en orden. Ya hemos visto en primer lugar primero, Oseas, segundo, Joel, Oseas, Joel, luego Amós y hoy Abdías. Entonces vamos a ver si aquí cuando terminemos nuestra serie ya lo tenemos memorizado, pero sobre todo leído. Imagínense, el profeta de hoy solo es un capítulo, pero es central dentro de la teología de la Biblia. ¿Qué hacer cuando esa persona que, pues si no es nuestro enemigo, por lo menos si no nos cae tan bien, le va mal? Cuando esa persona está, como decimos popularmente, en la inmunda. En un país con tanta polarización política, social, tantas dificultades, sí que necesitamos un mensaje como el de hoy. ¿Qué hacer con aquel que es bien diferente, que piensa diferente, que tal vez nos ha dañado? Cuando esa persona le visita la dificultad, ¿cuál debe ser la respuesta? A veces hablamos en términos generales de las realidades políticas, que si izquierda, derecha, centro, lo que sea. Pero me refiero, y quisiera que hoy examináramos nuestro corazón. ¿Qué haces tú? Más bien, ¿qué sientes tú cuando esa persona que te ha hecho daño le va mal? Ese compañero de trabajo que, como se decía en antaño, es medio escamoso, como sobradito, ¿cierto? ¿Cómo es tu corazón cuando le está yendo mal? ¿O cómo te portas, cómo lo sientes cuando ese supervisor que tienes
es ese supervisor irritable, ese supervisor que está detrás de ti, le está yendo mal. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo es nuestro corazón cuando al ex que le ha hecho daño le está yendo mal? O ese compañero de la U que te retiró el saludo porque él ya está en una posición muy alta como para rebajarse a saludarte, pero le empieza a ir mal. ¿Cómo es tu vida, tu corazón, tus sentimientos, tus acciones cuando esa persona que te ha afectado, probablemente hasta te ha abusado de alguna forma, se enferma? Y una enfermedad grave, seria. ¿Qué hay en tu corazón? Como decía el canto de Santiago Benavides. Este capítulo habla de que lo que Dios piensa o la advertencia que Dios hace a alguien, a un pueblo que está obrando inadecuadamente cuando el enemigo le va mal. Abdías el capítulo 1, verso 1, dice: hemos oído una noticia de parte del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones, diciendo: vamos, marchemos a la guerra contra ella. Así dice el Señor omnipotente contra Edom. No sabemos mucho quién es este señor, este poeta del Antiguo Testamento. Abdías casi no se sabe nada. Se han tratado de buscar registros históricos, no se sabe mucho. Algunas cosas sí de los edomitas, la gente de Edom. Son antiguos pueblos de Israel, enemigos de Israel, perdón. Aún cuando uno de los primeros registros de este pueblo es cuando Israel es liberado de Egipto y sale huyendo y recobra la libertad, tiene que pasar por una zona muy difícil y le pide permiso a los edomitas que si lo dejan pasar, pero ellos dicen: no, ustedes son enemigos nuestros, por aquí no pasan. Recuerdan que Israel en este momento de los profetas era un reino dividido. Después de Salomón se dividió en las tribus del norte, las tribus del sur. En Edom era un pueblo enemigo de todos ellos. Muchas veces, sobre todo en el reino del sur, llamado Judá, tuvo momentos muy difíciles por múltiples intentos de Babilonia de conquistarlo, hasta que lo conquistó en su tercer intento y llevó casi todo Judá cautivo a Babilonia. Allí, en ese momento, Edom aprovechó. Los grandes superpoderes de aquella época, los grandes superpoderes eran Siria y Babilonia. Edom era un enemigo, pero no era el más importante, el más difícil. ¿Cuál fue el pecado de Edom? ¿Qué palabra del Señor tiene para nosotros en nuestra realidad el día de hoy, tan llena de conflictos y en una nación con la nuestra con tantas rencores? La palabra del Señor para nosotros en el día de hoy, versos 3 al 4 dice: tu carácter soberbio te ha engañado, como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en la altura de tu morada, te dices a ti mismo: ¿quién podrá arrojarme a tierra? Pero aunque vueles a lo alto como águila, tu nido está puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, afirma el Señor. ¿Cuál es el primer pecado del que el Señor nos advierte? Ojo con ser orgullosos en ese momento que al enemigo le va mal. Porque aquí estaban diciendo, Judá estaba muy mal, y Edom dice: a nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Además habitamos en unas tierras que son prácticamente inexpugnables, muy difícil nos van a conquistar. Primera cosa que tenemos que tener cuidado cuando las personas
a nuestro alrededor que nos han dañado, les va mal, ojo, que nuestro corazón se llene de orgullo. Y a veces decimos, sí, no, bueno, tampoco, uno no piensa así porque es creyente. A ver, a veces no somos tan directos en manifestar el orgullo. Es cuando decimos, ¿sí ven? Por no tomar las decisiones correctas. Lo que les pasa a esa gente. A mí me ha ido bien porque yo sí he obedecido. Yo sí sigo la palabra del Señor, por eso me ha ido bien. Pero es que esos... Nos metemos en ese pensamiento del mundo contemporáneo que cree que en la vida todo es causa-efecto. Y yo no sé, ya lo que hemos vivido es suficiente en este mundo, nos damos cuenta, no siempre al que hace lo correcto le va bien. Y no siempre al que hace lo malo le va mal. Al contrario, a veces ocurre. Cuando uno se entera de ese personaje que no le cae tan bien, dice, uy, que tuvo un infarto. Dice, pero con la forma de tragar a ese tipo, pues claro, pues pura comida chatarra. Pero claro, es que es así. En cambio, yo sí estoy tomando las decisiones correctas. ¿Saben que yo he visto aún en estos tiempos de pandemia personas con esa posición? Pero es que como no se cuida, y vean la posición, es que puede ser que sea cierto que no se esté cuidando, pero la posición nuestra no puede ser. Gracias a Dios, yo no estoy en esas circunstancias. O a veces, algo que es tan difícil con respecto, por ejemplo, al comportamiento de los hijos. ¿Cierto? Pero es que claro, esos muchachos, ¿cómo no iban a salir así con ese papá? Claro, pero es que no les andó duro, no, en fin, lo que sea. Ojo, porque esas son posiciones que están llenas de orgullo de nuestra parte. En un país tan polarizado como el nuestro, está lleno de resentimientos. Resentimiento que es orgullo herido, a veces por cosas pequeñas o por cosas grandes, eso sí. Pero es ese orgullo, el resentimiento viene cuando tú y yo creemos que nos merecemos algo, pero ese otro sí lo recibió que no lo merecía y nosotros no hemos recibido tal bendición, premio, posición, lo que sea. El resentimiento viene así, nuestro corazón se amarga. No, pues le dieron el ascenso a ese tipo, yo soy el que me merecía, yo he trabajado más duro, y puede ser que sea cierto, pero hay un corazón que debemos cuidar. No estoy diciendo que las personas que toman decisiones sabias no sea lo correcto. El problema es que cuando a esas personas que no de pronto comparten nuestra fe, que no están en la misma dirección, tal vez que nos han atacado, les va mal, ojo, porque el Señor reprende al que dice, ¿sí ve? Ahora sí, que le pague. Cuidado. Porque como le advierte el Señor a Edom, le dice, ustedes están en esa posición, en ese lugar de privilegio, no por sus méritos, sino porque yo los he dejado vivir ahí. Y el Señor les dice, ustedes no crearon los riscos, ustedes no crearon las montañas, ustedes no crearon la naturaleza que los protege a ustedes. ¿De qué? Entiendo, en medio de tanto sufrimiento como hay en nuestro país y en el mundo, desafortunadamente, es muy fácil resentirse. Es muy fácil resentirse.
Pero a mí me dolió escuchar un comentario, y no por lo que decían estos hermanos, sino más bien por el corazón de ellos, porque yo creo que han sufrido mucho. En un Transmilenio escuchaba a una pareja de hermanos venezolanos decir algo con mucho dolor, y yo los entiendo, y créanme, no los juzgo, pero decían: ahora sí que estos colombianos chupen lo que nosotros hemos sufrido. Así es el mundo. Y créanme que los entiendo, porque probablemente han sufrido mucho. Pero ojo, cuando tú y yo estamos sufriendo, con tener esa actitud. Ahora sí, ahora sí. Pero ¿saben quiénes eran este pueblo de Edom? ¿Saben quiénes eran? Son los descendientes de Esaú. O sea, forman parte del pueblo de Dios, que se habían apartado. Son los descendientes. Recuerde de Esaú, de uno de los hijos de ¿quién? De Isaac. Recuerda, era el típico, era el cazador, el tipo macho alfa, ¿cierto? Ese era el hijo y tal que llegó de cacería. Y recuerdan esa escena cuando estaba su hermano, que era buen cocinero. Yo siempre he pensado, oiga, ¿qué diablo estaría cocinando eso? ¿O cómo cocina? ¿Qué? Porque me imagino, el otro llegó de la actividad del campo, cansado, llegó a la casa y olió ese estofado, no sé, eso es como debe ser como un sancocho trifásico, una cosa así. Uy, que dijo: bueno, ¿sabe qué? Ay, no, deme de ese sancocho. Digo: no, un tico, ¿usted qué me da? ¿Recuerdan? No, deme. Yo no entiendo muy bien qué estaba pasando ahí. Es siempre un pasaje ahí hay un misterio más allá, que le dice: listo, no, porque dame la primogenitura, y hágale, pero sírvale. Y empezó una tremenda enemistad entre ellos, porque el otro le tumbó, y es que el primogénito tenía ventajas en aquella época. Y entonces el otro se resintió. Recuerden que se distanciaron, se demoraron como 20 años, al fin se encontraron y medio se reconciliaron. Pero ¿saben qué pasó? Después de esa reconciliación, que sus hijos y los nietos dijeron: ¿sabe qué? Miren lo que ese Jacob me hizo, y miren lo que nos hicieron, nos quitaron el derecho a esto, y los nietos se resintieron, los bisnietos, y todos esos vinieron, y estos son ese pueblo que guardaba desde esa época ese resentimiento. Dijeron: ahora sí, Israel, ahora sí, Judá, ahora sí. Es muy interesante que esa palabra, que en hebreo se significa resentimiento, es la misma palabra que se utiliza en hebreo para ese caldo hirviendo. Ese sancochito que estaban preparando, es la misma raíz. Es como ese sentimiento, como que le hierve adentro a uno, que tanto destrucción cae. Ojo con nuestro corazón. Cuando al que nos ha dañado le va mal, es un riesgo. Hay mucho resentimiento. La historia, nuestro país está lleno de resentimiento. Hace poco, no de nuestra realidad, sino de otra realidad, veía un documental de ese señor que hace documentales para un canal de televisión, Thomas Friedman, el moreno que hace excelentes documentales. Hizo un documental hace muchos años tratando de mostrar por qué ciertos pueblos árabes tienen tanto resentimiento contra los norteamericanos. Y trató de explicar cómo cuando ocurrió todo el desastre del septiembre 11,
había gente que salió a celebrar en algunos de estas poblaciones y mostraba históricamente pues todas las injusticias que han sufrido y todo eso. Ojo, en un país como el nuestro, nosotros como iglesia, entre hermanos, en nuestra familia, debemos a empezar. Cuidado que cuando nuestro enemigo o aquel que nos ha dañado le va mal, cuidado con lo que ocurre en nuestro corazón. El pasaje sigue porque ahí no solamente es orgullo, cuando el que le va mal, que nos ha dañado, Abdías 10:12 dice, ojo, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. El día que te mantuviste aparte, en el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por la puerta y sobre Jerusalén echaron suerte, tú eras como uno de ellos. No debiste reírte de tu hermano en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir nuevamente arrogancia en el día de su angustia. En segundo lugar, ojo con el placer o el gusto o la alegría por el fracaso de tu enemigo. Y a veces, como digo, a veces decimos, no, eso, pero nadie puede enojarse del fracaso de su enemigo. No. Yo he tenido parejas en procesos de divorcio que, ay Dios, hijos con padres que es lo que se merece, es lo que decimos. O tal vez puede ser que tú no dices, bueno, yo tampoco soy tan malo. Tal vez no cuando veas tu enemigo que le está yendo malo, tal vez no sales diciendo, qué bueno. Tal vez no. Pero ¿saben cuál es lo que utilizamos más comúnmente? Nos distanciamos. Es decir, yo no veo nada. Veo que el tipo está a gritos solicitando, no sé, ayuda de algo. Puedo que yo pueda, pero yo no ¿sí? Yo no me he enterado. Cuando tal vez está a tu mano el poder aliviar. No, ve. Además yo no vi nada. Eso no tiene que ver conmigo. En una nación como la nuestra, eso es lo que ocurre. En momentos de tanto sufrimiento, aquellos que se ubican, hace poco vi, no sé si ustedes lo vieron, en el testimonio de una mamá en televisión, pues tremendo, con 2 hijos y varones y uno de cada lado. Decía la mamá, es que yo no duermo, a qué hora se matan, de pronto llegan en una de esas manifestaciones, llegan y se matan. No puedo dormir porque esa dificultad que tiene el que te ha dañado, ojo con decir, eso no es mi problema. Porque generalmente no vamos en su ayuda. El pasaje de Abdías sigue y dice, versos 13 al 14, no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad, no debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad, no debiste echar mano de sus riquezas en el día de su calamidad, no debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían, no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. En tercer lugar, ojo con aprovecharse del fracaso de tu enemigo.
Y en este conflicto que estamos viviendo en nuestro país, todos quieren sacar ventaja. Hace más de un año, cuando empezó la pandemia, para animar a los colombianos a unirnos, a todo eso, ¿recuerdan muchos letreros y muchos mensajes que decían, juntos, ¿qué? Saldremos adelante? Mi pregunta es, ¿qué ha pasado? Juntos saldremos adelante. Y pues nos emocionamos y hay algo que yo he escuchado en nuestra cultura, en nuestras creencias y en nuestra filosofía de vida, que dice, probablemente usted lo hayan escuchado, es que el sufrimiento es el gran igualador del ser humano. En un país como el nuestro, donde se ha sufrido tanto, hay demasiadas desigualdades. La gente, porque sufre, no se identifica más con el otro que sufre. No es cierto. El gran problema del corazón humano es que el mismo sufrimiento por sí solo no transforma, no iguala, no trae lealtad, no. Durante el sufrimiento, ¿saben lo que hace? ¿Saben qué? En medio de toda esta transición, de toda esta crisis política y todo eso, desencadenada por la famosa proyecto de reforma, ¿cierto? ¿De verdad ustedes creen eso? ¿Saben qué ha hecho el sufrimiento en nuestra nación? ¿Saben qué hace el sufrimiento en un ser humano? No iguala por sí mismo. El sufrimiento lo que hace es que revela lo que hay adentro. Eso es el sufrimiento. El sufrimiento no nos hace iguales. El sufrimiento no nos hace más justos, más amables, más queridos, más... No. La pandemia no nos ha hecho, no nos va a hacer mejores. ¿Sabe lo que está ocurriendo en nuestra nación en estos días? Es que esta pandemia ha mostrado lo que hay adentro. La corrupción, el corazón, la envidia, que nos alegramos en este país, así vivimos, nos alegramos del mal que le ocurre al enemigo. Por eso viene el juicio del Señor, porque en esta nación asumimos posiciones, los ciudadanos, nosotros, inclusive dentro de la comunidad cristiana, asumimos posiciones de orgullo cuando al otro le va mal, cuando al que nos ha dañado, nos ha perseguido, le va mal. En el fondo nos alegramos o no queremos saber nada de lo que le pase por allá a esa gente. Y aprovechamos también del fracaso del otro. Yo diría, si yo fuera un edomita, hubiera dicho en aquella época, Señor, pero es que por lo menos nosotros no somos tan malvados como los babilonios o los asirios. Es que uno estudia la historia del comportamiento de sus costumbres, esos sí eran bárbaros. Pero los edomitas no parecían tanto. ¿Qué nos ayuda, según este texto, a protegernos del pecado de Edom? Es decir, de ser injustos, de aprovecharnos, de despreciar al que le va mal cuando nos ha dañado.
Recuerda, en primer lugar, recuerda el día del Señor. Abdías 15:16 dice, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará. Sobre tu cabeza recaerá tu merecido. Pues sin duda que así como ustedes israelitas bebieron de mi copa en mi santo monte, así también la beberán sin cesar todas las naciones. Beberán y engullirán, y entonces serán como si nunca hubieran existido. El día del Señor llamémosle en términos del día de hoy, es el día de ajuste de cuentas. Va a haber un gran día del Señor cuando el Señor regrese, es el gran día, pero durante la historia y durante nuestra vida el Señor como que nos ajusta cuentas. Entonces es como, ojo, porque cuando nos ajusten cuentas a nosotros, no sé si vamos a salir tan bien librados. Como coloqué, inclusive, tal vez algo antes, como desafortunadamente tantos hermanos pastores que se equivocan y afectan. He leído algunos artículos francamente como cristianos se refieren a ellos. Yo sé que se han equivocado, pero como los propios cristianos dicen, no, es que sea calmo, que hay gente así. Cuidado. Solo Jesús es suficientemente justo y misericordioso para juzgar. Entonces, acuérdate que todos vamos a tener que, el Señor nos va a ajustar cuentas a todos. Hay otro mito en nuestra cultura que dice que la muerte es el gran igualador. Tampoco, porque hasta donde yo sé, no todos vamos al mismo sitio. Pero no ha sido por mérito nuestro, sino por gracia. Y acuérdate que el día del Señor, el día del juicio, le pertenece al Señor. O sea que Él es Señor. Nosotros no, Él es Señor. Por eso dijo, acuérdate del Señor del día. Termino con esto, que realmente es, con todo lo que la humanidad hemos hecho, ¿cierto? De maldad, con todo lo que la iglesia ha hecho de maldad. ¿Cómo responde Jesús? Pensemos, ¿cómo responde Jesús cuando te ha llegado a ti el día malo? A ti y a mí. Ese día donde, ¿cómo responde Jesús? ¿Cómo ha respondido Jesús en el día malo tuyo? Y ahí es donde está, creo que la esperanza de un mundo diferente. Hasta ahora, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo nunca he escuchado a mi Señor y he tenido días malos, pero malos. Y malos porque he sido malo. Yo nunca he visto a Jesús, ni he escuchado a Jesús me diga, ¿sí ve? Yo se lo tenía sentenciado. ¿Sí ve? Yo le dije. Yo nunca he escuchado eso. Nunca he escuchado que me diga, ¿sabe qué? Quítese de aquí. No me busque. Nunca. Jesús nunca me ha dicho, pero este es mucho bruto, pues. Este es mucho bobo. Otras peores, no, este es mucho, no. En lugar de alegrarse, hasta donde yo sé,
Jesús me dice, yo fui a la cruz por el día malo tuyo. Ven y arreglemos esto. Yo ya fui a la cruz por ese día malo. Y cuando me refiero al día malo es el día cuando tú y yo nos equivocamos, cuando estamos mal, cuando no nos hemos portado bien, sí, cuando no estamos pensando bien, cuando hemos sido guache, lo que sea, sí, el día malo. Jesús nunca se ha alegrado, nunca ha sacado ventaja. Nunca me ha dejado caído, ni nunca te ha dejado caído. Siempre ha ido a levantar. Por eso hoy vamos a celebrar la cena. Porque el gran igualador del ser humano es, lo único es Jesús allá en el corazón, siendo Señor. Es lo único que iguala a la gente. Ni el sufrimiento, ni la muerte, ni... Y porque Jesús sí nos enseña, nos ayuda. Vamos a ir a tomar la Santa Cena para decir, Jesús, ayúdame a reaccionar como tú quieres que reaccione, como debo reaccionar como hijo tuyo, cuando mi enemigo está teniendo el día malo. Y gracias por tomar mi lugar en la cruz. Y gracias por levantarme siempre en medio del día malo. Gracias, Jesús, por no alegrarte, por no señalar, por no despreciarme, por no humillarme. Jesús es un Señor que jamás humilla a nadie que se equivoca. Vivimos en una nación donde humillamos tan fácilmente al otro cuando se equivoca, que necesitamos toda la presencia del poder del Espíritu Santo para no reaccionar como nuestra naturaleza caída reacciona frente al que ha hecho mal, al que se equivoca y al que sufre. Vamos a orar y a pedir que el Señor revise nuestro corazón hoy tomando la Santa Cena. Primero para decir, Señor, en el día malo, ¿recuerdan el pasaje que leímos? Él no se quedó por allá en el cielo diciendo, mira, esta gente no vale la pena. No. Él se humilló, se hizo como uno de nosotros y se entregó para servir. Creo que la prueba de la frescura de nuestra relación con Jesús, una de las pruebas grandes es cómo reaccionamos frente a aquel que nos ha dañado y le está yendo mal. Entonces, revisemos nuestro corazón en silencio. Y si hoy estás en uno de esos días malos, donde has desobedecido, donde has pecado, donde has sido rebelde, Jesús no te desecha, ni te sermonea, ni te aparta, sino Jesús te busca para servirte, para limpiarte a ti y a mí.
de nuestra maldad.